Rodrigo Gabriel. Mediodía. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien. Emilia. Sana. Bien. Fotos. Lopa Villega, María Belén. Complementaria. Primero. Bien. Samuel. Si tienen alguna consulta, pueden aprovechar este espacio para hacer, mientras estoy admitiendo a la gente, alguna consulta de tipo, bueno, variada, ¿no? Puede ser. Calizaya. Bien. ¿Qué más? Cuadrantos. Son y 54. Nos quedan 6 minutos más. Bien. ¿Qué hago? Rivero sale. César. Ezequiel 17. 13. ¿Cuántos son 10? Es Espinosa Ignacio. Espinosa Ignacio. Burgos María. Alta de Soler. Tapia. Gonzalo. Jessica Busqueda. Ya está. Es Nahuel.
Jiménez. Faltan 3 minutitos. Saucedo, 57. ¿Quién más está faltando? No, acá está. Bien. Dodanto. Sí, están. Está bien. 58. $58. $59, queda un minutito. Listo, me parece que falta poco, pensaba que ya estaba. Bueno, ya son las 6. Bueno, buenas tardes ya oficialmente a todos. Comenzamos entonces donde dejamos esta mañana. Estoy grabando ya. Ya le subí la clase grabada de esta mañana y la clase grabada de consulta, que era muy cortita, es una horita nomás, donde me hicieron preguntas de redox, del laboratorio. Vamos a compartir, me dicen si están compartiendo. ¿Están compartiendo? Sí, profe. Bueno, retomamos entonces la clase de aguas duras. Habíamos empezado a discutir dónde usábamos el agua dura y cuáles eran los inconvenientes. Yo siempre traigo el ejemplo de la central térmica porque es muy importante manejar esa parte. Es muy importante porque, bueno, es algo que tenemos a mano, o sea, lo podemos comprender. Es muy importante para la formación de un ingeniero que sepa esas cosas. Y los inconvenientes acá en la usina térmica, por ejemplo, va a ser el caso de las cañerías, sobre todo en la parte donde yo estoy calentando el agua, o sea que voy a necesitar, la central térmica va a necesitar agua para producir energía. Acuérdense que esta mañana analizamos que la central térmica con la energía calórica del vapor que se formaba, con la energía térmica del vapor, transmitía esa energía calórica a los álabes de la turbina, que era como un ventilador, la turbina se movía, entonces la calórica se convertía en energía mecánica y finalmente energía eléctrica en el electrogenerador que está conectado a la turbina. Entonces, ¿qué va a pasar? En la caldera, yo voy a tener una serie de tubos por donde va a circular el agua, ¿sí? Entonces, por acá va a circular el agua,
voy a tener muchos tubos, y lo que va a ocurrir en esos tubos, yo voy a necesitar que sea agua blanda. ¿Por qué? Porque el agua dura generalmente deja residuos. Con el jabón, ¿qué hace? Reacciona con el jabón, las sales que están presentes en el agua dura, ya vamos a ver cuáles son, y va a dejar un depósito, con el jabón reacciona y va gastando jabón, digamos, ¿no? Y en el caso de las cañerías o cualquier otro recipiente, puede ser incluso un tanque, una tubería, esos depósitos, considerando que las tuberías son cilindros, lo que va a pasar es que adentro en las paredes de este cilindro, de este tubo, se van generando incrustaciones. Entonces, si yo tenía un área de sección transversal así, esta área de sección transversal se va reduciendo. Entonces, cuando yo caliento, cuando voy calentando, ¿qué va a pasar? Caliento el agua que circula por acá, y no hay una buena transferencia de calor porque está todo este depósito sobre las paredes del tubo que va creciendo. Entonces, tengo solo este espacio para que circule el agua, y ahí hay, justamente por las incrustaciones, no hay una buena transferencia térmica. O sea, no es eficiente la transferencia de calor, es ineficiente. Además, estas incrustaciones ejercen presión sobre la pared del cilindro, del tubo, de la tubería, y pueden producir roturas. Y eso es muy inconveniente, digamos, en una central térmica. Entonces, por eso es necesario ablandar el agua. Vamos a ver cómo está compuesta el agua cuando está dura. Pueden ser de dos tipos. Fíjense, dureza temporal, la dureza temporal, que es la dureza que corresponde a cuando el agua tiene hidrógeno, carbonatos, por ejemplo, temporales, cuando el agua tiene disuelto, o sea, tiene que ser una sal soluble, y carbonato, ácido de calcio y de magnesio, esto es soluble, estas sales tiene disueltas, ¿sí? Estas sales se forman cuando el agua toma contacto, por ejemplo, el agua de lluvia, que básicamente es una mezcla de agua más dióxido de carbono. Esto es el agua de lluvia. El agua de lluvia. Entonces, el agua, cuando está en contacto con la roca, una roca carbonática, una roca caliza, que tiene carbonato de calcio como componente principal, lo que va a pasar es que se va a formar este hidrógeno carbonato de calcio, carbonato ácido de calcio. Hidrógeno carbonato de calcio es con la nomenclatura de Stock. Carbonato ácido de calcio con la nomenclatura tradicional, y también subsiste otra nomenclatura que está dando vuelta, que a mí no me gusta porque es bastante vieja, que es la nomenclatura esta que dice que es bicarbonato, también le dicen, ¿no? Entonces, eso va a pasar con el carbonato, las rocas que contengan carbonato de calcio y las que contengan carbonato de magnesio. Esta sal, y esto presten atención, son solubles. Entonces, solubles e incoloras. Entonces, cuando yo abro la canilla, supongan que tengo agua de red tratada, todo, pero de todas maneras, la planta de potabilización que tenemos nosotros no trata la dureza. O sea, lo que hace es tratarla para que sea de consumo, para que no afecte la salud, pero estas sales no afectan la salud, pero sí el funcionamiento de una casa, por ejemplo, porque gasta jabón, porque tiene esta dureza, ¿sí? Estas sales son solubles. Entonces, cuando yo abro la canilla, yo no voy a ver ningún precipitado, nada, pero estas sales están disueltas y van a producir dureza. ¿De qué tipo? Dureza temporal, ¿sí? Y después tenemos la otra dureza, que es la más difícil de eliminar, que es la dureza permanente. La dureza permanente generalmente contiene sulfatos de calcio y de magnesio. O sea que nosotros, si analizamos la composición de iones, la composición iónica de un agua dura, la composición iónica, entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos la dureza temporal y la dureza permanente, entonces vamos a tener, en los dos casos, voy a tener catión calcio y catión magnesio, en los dos casos.
¿sí? Catión calcio y catión magnesio, ¿sí? Y los aniones, en el caso de la dureza temporal, fundamentalmente es anión hidrógeno carbonato, ¿sí? Y en el caso de la dureza temporal y la permanente, fundamentalmente sulfatos, va a haber también cloruros, ¿sí? Y esa va a ser la composición iónica. Cuando yo pida composición iónica, o sea, una cosa es la sal, como estas son sales solubles, están disueltas, digamos, están bastante, están disueltas, están disociadas en iones en solución. ¿Por qué el agua dura gasta jabón? Ese es uno de los inconvenientes en el hogar. Generalmente pasa, si ustedes prestan atención a las indicaciones que muchas veces tienen los lavarropas, dicen, un dispenser lleno de jabón, que es un vasito, si el agua es blanda, pero si el agua es dura, utilice el doble de jabón, consume mucho jabón. Eso es lo que hace básicamente como un gran inconveniente el agua dura en las casas. Por supuesto, cuando el agua es muy dura, vamos a ver que tenemos grados de dureza. Hay aguas que son débiles, tienen dureza, ligera dureza, media y dureza, una gran dureza, digamos, de acuerdo al nivel de dureza, va a ser los inconvenientes, evidentemente. Pero el inconveniente más grande es ese, por ahí en el cocimiento de los alimentos, las verduras, cuando uno quiere cocinar, les va a costar, va a tener algunos inconvenientes, va a demorar más, bueno, ese tipo de cuestiones. Los depósitos, ¿no? En todo lo que son los utensilios de cocina. Bien, pero el gran problema es industrial, evidentemente, porque, como yo les decía, trabajamos con grandísimos contenidos de agua. Por ejemplo, el caso de las bebidas cola. Las bebidas cola, como una que conocemos nosotros mucho, vamos a dejar de presentar esto y nos vamos a ir a la pizarra. Las bebidas cola tienen una característica importante. Yo cuando estamos compartiendo la pizarra. Sí, profe. Por ejemplo, cuando yo tengo la producción de bebidas gaseosas, del tipo de las colas, o sea, las que ustedes conocen, para no nombrar el nombre comercial, estas bebidas contienen ácido fosfórico. Por eso es que cuando usamos la bebida que conocemos y la utilizan en los talleres mecánicos, por ejemplo, para ablandar tuercas, porque lo que sucede es que en la composición de esa bebida hay ácido fosfórico. Entonces, si el agua es dura, que el agua contiene calcio, iones calcio y magnesio, si yo utilizo agua dura para producir una gaseosa, por ejemplo, la que conocemos, básicamente la gaseosa que es dióxido de carbono disuelto en un jarabe con agua. O sea, el jarabe lo diluyen con agua y le agregan dióxido de carbono. El jarabe, bueno, de esta bebida tiene varias cosas, entre ellas el ácido ortofosfórico. Entonces, si el agua es dura y yo no la ablando, el ácido ortofosfórico que está presente en la gaseosa me va a precipitar fosfato de calcio y fosfato o fosfato de magnesio. ¿Sí? Depende qué cantidad tenga de los dos cationes, me va a precipitar estos dos, entonces va a ser una tragedia, digamos, o sea, es un problema en el método de obtención. Entonces, en las bebidas gaseosas se hace el ablandamiento del agua, ablandamiento. Es fundamental, tengo que reducir esa dureza antes de pensar en producir la gaseosa, porque si no me va a afectar seriamente. El proceso de productivo me lo va a afectar. Una cuestión que yo quería aclarar, porque la otra vez me acuerdo que tenía un problema con unos alumnos, no lo podía creer yo, pero pasan esas cosas. Compartiendo nuevamente la presentación, acá creo que dice, ¿dónde está? A ver si está acá, no sé dónde está la composición, acá, es hidrógeno, carbonato de calcio y magnesio, eso es carbonato de calcio y magnesio. Hidrógeno, carbonatos de calcio y de magnesio, o sea, hidrógeno, carbonato de calcio y hidrógeno, carbonato de magnesio, es lo más correcto que ponerlo así, porque a veces me ponen hidrógeno y carbonato. Y yo me da un ataque, porque digo, pero no saben nombrar un compuesto. Entonces, no, es hidrógeno carbonato de calcio e hidrógeno carbonato de magnesio, o carbonato ácido de magnesio, carbonato ácido de calcio,
O bicarbonato de calcio, bicarbonato de magnesio. Esa es la composición de la dureza temporal. Acá, acuérdense de ese detalle, ¿no? Porque acá no sé qué, después ponen cualquier cosa. Cuando yo voy a corregir las evaluaciones me agarro la cabeza. Fíjense ustedes que, ¿por qué gasta jabón ¿por qué gasta jabón el agua dura? Porque lo que sucede es que si el agua dura tiene calcio y magnesio, como son los iones que tiene en solución, y reacciona con el jabón es una sal orgánica de un anión orgánico. El jabón es esto. Una sal grande, una sal que tiene un anión, un catión, generalmente son sales de potasio o de sodio los jabones, y tienen un anión en esa sal que es enorme, es un anión orgánico. Fíjense que tiene hasta 17 carbonos en la cadena, ¿sí? Y entonces cuando está el calcio y el magnesio presente, porque el agua está dura, lo que hace este anión es formar con el calcio y el magnesio un producto insoluble. Estas sales que es básicamente la composición del jabón, son carboxilatos. Este anión enorme que tiene una carga negativa y tiene una cadena hidrocarbonatada muy larga. Entonces, esa es la función, esa es lo que hace el jabón. Es lo que hace con el jabón el agua dura, ¿no? Por ejemplo, en las lavanderías, por eso el problema está en las lavanderías, porque cuando tienen que lavar y el agua es dura, generalmente, ¿qué pasa? Una gastan muchísimo más jabón, porque si el agua es dura gastan mucho jabón, y después cuando enjuagan, cuando se produce el enjuague de la prenda en una lavandería, es difícil arrastrar estas sales, por ejemplo, que se van formando con el jabón, y el calcio y el ion calcio y magnesio es bastante difícil. También yo les decía, la industria textil es un problema, porque la industria textil muchas veces, en muchas etapas, van a ser de teñido, de fijación de un colorante sobre la tela, y cuando es agua dura, generalmente los procesos de teñido utilizan mucha agua. Si el agua es dura, el colorante no se fija en la tela. Bien, esa es otra de las industrias que se ve afectada con el agua dura, o sea que generalmente cuando pasa eso hay un proceso de ablandamiento. Sí o sí hay un proceso de ablandamiento. Acá en esta diapositiva se ve, por ejemplo, los tipos, de acuerdo al contenido de dureza, cómo se la clasifica el agua dura. Por ejemplo, es conocido que en algunas ciudades de Europa no solamente se potabiliza el agua, sino que también se la ablanda. Hay municipios, por ejemplo, de algunas ciudades de Europa que ablandan el agua, ¿sí? Entonces, para hacer el tratamiento de ablandamiento, ya lo vamos a detallar, primero se mide en el laboratorio, un químico determina qué grado de dureza tiene. ¿Cómo se mide ese grado de dureza? El grado de dureza se va a medir, se expresa, mejor dicho, más que se mide por técnicas instrumentales de análisis. El grado de dureza se expresa, más que se mide, expresa en ppm de carbonato de sodio. Se expresa en ppm de carbonato de sodio. En ppm, ¿qué era el ppm? Carbonato de calcio, perdón, no carbonato de sodio. Carbonato de sodio, ¿a dónde está? Aquí está expresado, acá está, miligramos por litro, acá está el ppm de carbonato de calcio. Entonces, de acuerdo a los niveles, a la cantidad de carbonato de calcio que tengan medidos en el laboratorio con aplicación de técnicas de análisis cuantitativo, se va determinando cuánta dureza tiene. Y de acuerdo a eso también es el método de ablandamiento. También si predomina la dureza temporal, si predomina la dureza permanente, si por ejemplo cuando se mide el contenido de calcio y magnesio, qué cantidad en ppm de iones calcio o de iones magnesio tengo en la muestra de agua dura, ¿sí? En general, ¿qué es lo que pasa? Que el contenido de calcio siempre supera al de iones magnesio, el iones calcio siempre es mayor. Pero hay de todo, hay muestras que tienen más magnesio que otras, más ion magnesio que otras. Hay varios métodos de ablandamiento, desde los más sencillos hasta los más complejos. Un método de ablandamiento simple es tomar el hidrógeno carbonato de calcio, por ejemplo, para dureza temporal o carbonatada, que le dicen, tomar esta sal,
que sabemos que está disociada completamente en solución, ¿sí? Y hacer calentar esto. Esto está en solución acuosa, una sal soluble. Calentarla, y cuando se calienta lo que hace es que el hidrógeno carbonato elimina un protón del agua y forma carbonato más iones hidróneos, ¿sí? Y este carbonato, este anión carbonato, se junta con el ion calcio, se reúne y forma una sal insoluble, ¿sí? Esto se hace por ebullición, se calienta hasta ebullición, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando me toque el hidrógeno carbonato de magnesio, carbonato ácido de magnesio, ¿sí? Cuando lo caliento a ebullición también me va a dar, solamente que este me va a dar carbonato de magnesio, ¿sí? Que lo que tiene el carbonato de magnesio es que es menos insoluble que el de calcio. Entonces, y fíjense acá que otro de los productos que se genera acá es el dióxido de carbono. También se produce dióxido de carbono. Se produce carbonato de calcio porque el hidrógeno carbonato, acuérdense que actuaba como si fuera un buffer. Transfería un protón al agua o bien recibía un protón del agua. Entonces formaba ácido carbónico. Estos eran equilibrios, acuérdense, flechas. Y el el ácido carbónico, se podía, totalmente inestable, entonces se descomponía en dióxido de carbono y agua. Entonces, esto es otro de los productos, ¿sí? Fíjense cómo estoy interpretando yo qué es lo que está pasando en esa reacción para que no se la aprendan de memoria, porque no sirve para nada aprenderse de memoria. Ese es un proceso bastante sencillo que simplemente por ebullición generalmente se usa para durezas carbonatadas o durezas cuando predomina la dureza temporal y no la permanente, porque los sulfatos de la dureza temporal no se pueden eliminar por calentamiento. Otro tratamiento es con lo que se llama el proceso Clark, que lo que utilizo yo es cal apagada, hidróxido de calcio, cal apagada, y lo que hago es que se produzca carbonato de calcio, que es un precipitado. Los precipitados se eliminan por filtración, eso también hay que aclarar, no quedan en la solución, se eliminan por filtración para que nos quede el agua limpia, ¿sí? Acá también, cuando le agrego el proceso Clark hidróxido de calcio, se va a formar carbonato de calcio, ¿sí? Fundamentalmente carbonato de calcio, porque el hidróxido de calcio me está proveyendo de iones oxidrilos. Entonces, al proveerme de iones oxidrilos, favorece fundamentalmente la formación del carbonato de calcio insoluble, ¿sí? En el caso del hidrógeno carbonato de calcio, se elimina con un mol, por cada mol de sal, de hidrógeno carbonato de calcio, necesito un mol de hidróxido de calcio, ¿sí? Ahora veamos, eso en el caso del calcio. Ahora, si yo tengo iones magnesio, a ver, ¿dónde está eso? Acá. Fíjense aquí, les muestro los KPS, la constante de producto de solubilidad, que es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora en equilibrio de precipitación. Aquí están los KPS, la constante de producto de solubilidad, y ahí ven, por ejemplo, los valores del KPS del carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. El carbonato de calcio es mucho más pequeño que el carbonato de magnesio. Perdón, sí, es mucho más pequeño. Cuanto más chico es un KPS, más insoluble es la sal. Y el carbonato de magnesio es mucho más grande, ¿sí? Y después acá tenemos otra sustancia que la vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que eliminar, por ejemplo, hidrógeno carbonato de calcio con hidróxido de calcio, es sencillo. Necesito solo un mol de hidróxido de calcio. Pero cuando quiero eliminar hidrógeno carbonato de magnesio, voy a necesitar 2 moles de hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque en una primera etapa se forma carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Pero el carbonato de magnesio, al tener un KPS más grande que el carbonato de calcio, es
poco insoluble, es mucho más soluble que el carbonato de calcio. Entonces me sigue quedando mucho ion en solución. No precipita todo porque tiene un KPS grande, ¿sí? Acuérdense que el KPS, para recordar, si yo tenía carbonato de calcio, expresaba este equilibrio, ¿sí? El KPS me expresaba este equilibrio, ¿no? El producto de los iones en solución que están en equilibrio, ¿sí? Y el carbonato de magnesio se va a expresar este equilibrio de precipitación de esta manera. Entonces, el KPS es igual a magnesio, concentración de magnesio por concentración de carbonato, ¿no? El producto de las concentraciones iónicas en equilibrio. Con el sólido, evidentemente. Entonces, este es muy grande, el KPS del carbonato de magnesio, es bastante, 1000 veces mayor, por lo menos, que el KPS del carbonato de calcio. Entonces, no me sirve para eliminar todo el ion, no todo el ion me queda precipitado cuando yo le agrego un solo mol de hidróxido de calcio, y entonces cuando yo lo filtro, me queda mucha cantidad todavía de magnesio en solución. Entonces tengo que agregarle 2 moles, otro mol de hidróxido de calcio al carbonato de magnesio para que ahí se forma. Ahí recién se va a formar carbonato de calcio e hidróxido de magnesio, que el hidróxido de magnesio también es una sustancia insoluble en el sólido en equilibrio con sus iones, ¿sí? Acá el KPS va a tener la siguiente expresión, ¿sí? Así, bien. Entonces, fíjense ustedes acá cómo el hidróxido de calcio, el hidróxido de magnesio, por ejemplo, es el más insoluble de todos. Entonces, al agregarle el segundo mol de hidróxido de calcio, logro que precipite todo el magnesio como hidróxido. Cuando le agrego hidróxido de calcio, logro que precipite todo el magnesio como hidróxido de magnesio, que tiene un KPS muy pequeñito, 5,61 por 10 a la menos 24. Entonces es muy insoluble y de esa manera precipita todo y ya lo elimino por filtración. Ese es el proceso claro. Bien. Hasta ahora vimos dureza, eliminación de dureza temporal. Pero para eliminar, por ejemplo, la dureza no carbonatada, que es la dureza permanente, voy a utilizar más de una metodología. Vamos a ver que si bien hay varios métodos para eliminar estas durezas, por ejemplo, específicamente la permanente, nosotros de todos esos métodos vamos a utilizar mucho, vamos a privilegiar uno. En este caso, lo que se hace se llama proceso de cal-soda porque consta 2 etapas. En la primera etapa se agrega hidróxido de calcio, cal apagada, y se forma el hidróxido de magnesio, que vimos que es muy insoluble, así que precipita casi todo está en el sólido, prácticamente la mayoría de los iones se concentran en el sólido, y nos queda en solución todas estas sales, sulfato de calcio, cloruro de calcio, nitrato de calcio, ¿sí? Y en una segunda etapa le agregamos lo que se llama soda, cal le dicen a la cal apagada, al hidróxido de calcio, y soda, que es el carbonato de sodio, que es una sal soluble que me permite que todo el calcio que aquí quedó en solución precipite como carbonato de calcio. Y me quedan sales sódicas en solución, sulfato de sodio, cloruro de sodio, nitrato de sodio, me quedan sales sódicas. De esa manera, al lograr que precipite todo el magnesio en la primera etapa y todo el ion calcio en la segunda, todo esto yo lo elimino por filtración y me queda el agua limpia. Todo esto lo elimino por filtración. Eliminación por filtración, porque son insolubles. Entonces lo separo al sólido del líquido y de esa manera me queda el agua blanda. El agua no va a quedar pura, porque la única forma de obtener agua pura es por una destilación, ¿sí? Así si le elimino todas las sales, bueno, ahí recién sería agua pura, ¿sí? Es agua blanda.
hay otros métodos, por ejemplo, es mucho más práctico, aunque en los inicios no era tan eficiente porque se usaban lo que se llamaban los intercambiadores de iones, resinas de intercambio iónico. Inicialmente eran resinas naturales, zeolitas, digamos, que lo que hacían básicamente era intercambiar. Supongan, la zeolita tenía sodio y se ponía en contacto, este era la zeolita, que era un intercambiador de iones natural, un mineral, se le agregaba el hidróxido carbonato de calcio y había un intercambio, o sea, salía el sodio, o sea, en la cadena de zeolitas tenía unido en forma electrostática el ion sodio, ¿sí? Entonces, cuando le agregaba esta solución, que es una solución acuosa, entraba el ion calcio y lo que hacía era eliminar el ion calcio y eliminar el ion sodio y entraban 2 iones calcio en su lugar, porque tiene 2 cargas positivas. La unión era de tipo electrostático, o sea, ¿no? De unión iónica. Se formaba esto, quedaba el calcio fijado y se formaba como subproducto hidrógeno carbonato de sodio que no produce dureza. Es una sal que queda en solución, digamos, en el agua, pero no produce dureza. Lo mismo podía hacer con el hidrógeno carbonato de magnesio, ¿no? Era una forma de poder eliminar dureza. Por supuesto, se han desarrollado nuevos materiales imitando estos, que son naturales, como las zeolitas, son silicatos, ¿sí? Imitando a eso se han utilizado resinas de intercambio iónico que son sintéticas, son polímeros, ¿sí? Son largas cadenas. Vamos a tener las resinas sintéticas, vamos a decir. Estas son tan patentadas, generalmente estas son importadas, ¿sí? Estas resinas, por ejemplo, son largas cadenas, porque los polímeros son polímeros, son moléculas gigantes, formada por la unión de varias moléculas pequeñas. En estas largas cadenas tienen también unido electrostáticamente, puede ser un ion protón o un ion sodio, por ejemplo, ¿sí? Esta es un ion, o sea, un hidrógeno positivo o un ion sodio. Entonces, estas van a ser, que tienen unido electrostáticamente un ion, van a ser resinas catiónicas. Y al igual que en el caso de la anterior, la voy a simbolizar con la letra RH, ¿sí? Entonces, cuando tenga contacto con la sal esta sal que provoca dureza, va a retener también en 2 posiciones al calcio, ¿sí? Y se va a formar ácido carbónico, ¿sí? Ácido carbónico que después se descompone y nos da dióxido de carbono. Pero acá queda retenido, en la resina va a quedar retenido, fíjense, va a quedar retenido también el ion calcio, ¿ven? El ion calcio. El ion calcio ocupa 2 posiciones comparado con el ion sodio, que tiene una sola carga positiva, ¿sí? Entonces, luego, obviamente, pueden sufrir regeneración. Se regenera, por ejemplo, la resina, esa es otra cosa importante que tiene. Yo la utilizo, me retiene el calcio, tiene una capacidad de retención que cuando se satura la tengo que regenerar. ¿Cómo la regenero? Regeneración de la resina, lo que hago es tratarla con cloruro, una solución de cloruro de sodio, que me recupera los iones sodio, los iones sodio me los recupera y de esa manera se eliminan los iones calcio que estaban fijos ahí, ¿sí? Y se va eliminando ¿no? Se va con la solución, digamos, ¿no? O sea, generalmente las resinas van empacadas en largas columnas de acero, ahí yo voy empacando, fíjense que son como unas pelotitas, unas esferitas, se va rellenando, se va empacando bien con esas pelotitas una columna, y por ahí se hace pasar el agua, supongan yo tengo una columna, por acá acá están las pelotitas, las resinas, entonces por acá entra el agua dura,
¿sí? Y por acá sale el agua tratada, digamos, ¿no? Eliminada, por ejemplo, acá los cationes, ¿sí? Eso sería una resina de intercambio catiónico, ¿sí? Pero también tenemos resina de intercambio de aniones, ¿sí? Fíjense que aquí en lugar de intercambiar cationes va a intercambiar aniones. Vamos a dejar de presentar esto y vamos a ir a la pizarra para revisar algunos aspectos. Entonces yo voy a tener que las resinas de intercambio iónico, que son las que me van a ablandar eficazmente el agua iónico, ¿sí? Pueden ser catiónicas, como vimos recién, ¿sí? Pueden ser con hidrógeno positivo, en este caso se llaman protónicas. Protónicas. Y si está unido el ion sodio, se llaman sódicas, ¿sí? Y luego tenemos las resinas aniónicas. Las resinas aniónicas, por ejemplo, tienen unido electrostáticamente iones oxidrilo, ¿sí? Iones oxidrilo. Entonces, cuando llega el agua dura, por ejemplo, con iones, supongan que tengan variados, por ejemplo, hidrógeno carbonato, sulfato, que tengan una mezcla de las dos durezas, ¿sí? En general no están mezcladas, pero bueno, supongan que tengan varios aniones. Lo que va a pasar acá es que los iones oxidrilo van a ser reemplazados, por ejemplo, por iones hidrógeno carbonato, ¿sí? Hidrógeno carbonato, o iones cloruro, porque la unión es electrostática, ¿no? O iones sulfato, que me van a reemplazar dos iones oxidrilo, porque el sulfato tiene dos cargas negativas, ¿sí? Entonces, si esto yo lo planteo a nivel de ecuación química, voy a decir que ROH me representa una resina de intercambio aniónico, ¿sí? Una resina de intercambio aniónico que cuando reacciona con el hidrógeno carbonato, lo que hace es retener hidrógeno carbonato y liberar oxidrilos, ¿sí? Liberar oxidrilos. Lo mismo si fuera cloruro, me queda R-cloro y se libera oxidrilo, ¿sí? Estas evidentemente se pueden también, una vez que superamos, tiene una determinada capacidad de intercambio, se pueden regenerar, también sufren regeneración, y la regeneración puede ser con, por ejemplo, se puede utilizar hidróxido de sodio, que lo que hace es recuperarme el anión oxidrilo que está unido electrostáticamente en distintos puntos de la cadena del polímero, ¿sí? En general, se usa este método, por ejemplo, en las resinas, en las centrales térmicas. Ustedes, no sé si alguno fue alguna vez a una central térmica, ellos ablandan con sistema de resina. Ellos tienen dos tipos de resina actuando: resina catiónica y resina aniónica. Entonces, van a tener una columna, ¿sí? Una columna que de donde la primera va a ser la resina catiónica, y luego esa agua va a entrar en otra columna que es la resina aniónica. Sí, en el laboratorio nosotros, por ejemplo, tenemos resina protónica. Entonces, cuando entra el agua dura acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que tiene iones calcio, iones magnesio, ¿qué es lo que va a pasar? El ion calcio y el ion magnesio, cuando reaccionen con la resina, me van a liberar protón, hidrógeno positivo. Entonces me va a quedar calcio, R2 acá, calcio, ay, qué feo que está esto, lo voy a poner bien más prolijo. Me va a quedar, es R2 calcio, ¿sí? Más
hidrógeno positivo. Entonces, cuando sale el agua de la resina catiónica, la voy a tener ácida la solución. Eso es lo que me tengo que acordar. La voy a tener ácida. Entonces, cuando esa solución entra a la zona, por ejemplo, acá voy a tener algunos aniones, por ejemplo, hidrógeno carbonato, sulfato, sí, puedo tener algunos de estos aniones. Cuando entra a la zona aniónica, esto lo voy a completar acá, esto es 2, magnesio 2, ¿sí? Cuando entra a la zona aniónica, los aniones son retenidos acá, entonces, en ese caso, ROH más hidrógeno carbonato me va a dar las reacciones de intercambio. Yo pido todo, ¿no? Las reacciones de intercambio y toda la explicación. Acá va a pasar esto es hidrógeno carbonato. Nunca me olvido de la carga de los iones y estoy hablando de iones. ¿Sí? Y obviamente pueden ser regenerados. Cada tanto, por acá entonces, por aquí entró ácida la solución, ¿sí? Y por acá sale los protones que salen de la resina catiónica y luego es tratada en la zona aniónica, se van a neutralizar con los oxidrilos que intercambia la resina aniónica y se va a formar agua. Entonces lo que sale aquí es agua blanda. Agua blanda, blanda, lo suficientemente blanda, pues son bastante efectivas, las resinas vienen ya con su capacidad de intercambio, se sabe cuánto tiempo podemos usarla sin regenerarla, cuándo comienza el ciclo de regeneración. Generalmente cuando comienza el ciclo de regeneración son en las paradas de planta, donde hay que hacer mantenimiento, etcétera, ahí se produce la regeneración de las resinas para mantener el nivel de agua blanda que requiere la caldera de una central térmica, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, vamos a seguir. Profe, sí. En la fórmula, en la reacción del magnesio más el RH, ¿no sería 2 también? A ver, 2 espérate, RH. puede ser que me haya faltado un... ¡Ay, sí! Seguro. Ahí está, ese es lo que faltaba, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Dejar de presentar, vamos con la otra presentación. Entonces, de esa manera yo podía, aquí yo le hice un dibujo a mano alzada, como dicen los porteños. Ahí tengo el tratamiento con las dos resinas, las ecuaciones, y todo el proceso está acá. Bien. Profe. Sí. A ver, ¿quién es el que está preguntando? Fabricio, Adanto. Fabricio, sí, contame. Mi consulta es, si este es un proceso de ablandamiento de agua dura permanente, ¿por qué están los sulfatos, los cloruros y los hidrógenos carbonatos? Porque Eso yo no corresponde. ahí lo que pasa es que yo ahí es como que puse todo junto, digamos, ¿no? Es probable que si es permanente, si es temporal no tenga sulfatos y cloruros, y si es permanente no tenga hidrógenos carbonatos, no tenga carbonato ácido. Yo lo junté todo para mostrarles todas las ecuaciones al mismo tiempo. Pero es muy difícil en realidad que se junten. En general no se juntan los dos tipos de dureza, y eso te lo va a decir el laboratorio. El laboratorio le informa, el químico del laboratorio, o sea, yo, le informa al ingeniero de planta que hay tanto contenido de dureza. ¿Y qué dureza predomina? Tal. Bueno, pero lo que tiene de bueno la resina, y tu pregunta me gusta porque me permite aclarar eso. La resina va a servir para eliminar todo tipo de dureza, todo. Porque como es un intercambio de iones, lo único que le importa es la carga, ¿entienden? Entonces, ahí se quedan retenidos todos los aniones, todos los cationes. Entonces, me sirve para eliminar cualquier tipo de dureza. Porque con ebullición solamente puedo eliminar la temporal. Con hidróxido de calcio solo puedo eliminar la temporal. Para eliminar la permanente necesito el concurso de la mezcla de hidróxido de calcio con carbonato de sodio, ¿sí? Con esta puedo eliminar todo, entonces me viene bárbaro, porque el laboratorio me dirá, bueno, predomina una dureza sobre la otra, y hay tanto contenido, es dureza media, dureza
ligera o dureza o gran dureza o mucha dureza, bueno, de acuerdo a los ppm de carbonato de calcio en que se expresa la dureza, entonces de acuerdo a eso es el tratamiento también, el tiempo que está el agua en la resina, bueno, todo eso ya está ajustado. Gracias a Dios está todo ajustado, ¿no? Para poder eliminar todos los iones. Entonces, eso es lo interesante, Fabricio. Este método es mucho más rápido, mucho más eficiente que los anteriores. Por eso es que industrialmente se lo prefiere. Salvo ahora me estoy acordando, la bebida gaseosa, esta famosa que tiene ácido fosfórico, ellos no usan el sistema de resinas de intercambio para ablandar, usan otro método que para ellos es mucho más efectivo, que es el de ósmosis inversa, que con eso es que ellos sacan todas las sales, ¿no? No me acuerdo bien los detalles, alguno de ustedes lo quiere averiguar, nos lo cuenta, yo en este momento no lo tengo en la cabeza, sí. Pero en el caso de ósmosis inversa, ¿no sería más caro? Porque para el montaje sí, pero de la masa eso de que sea permeable. más caro o barato depende de cada proceso, depende del costo, de cuánto el precio del producto, depende de muchos factores. Por ahí no es lo mismo ablandar agua para una caldera que ablandar agua para una bebida que debe cumplir con todos los requerimientos de salud pública. ¿Entendés? Son cosas diferentes. Son diferentes. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, los ingenieros tienen en cuenta. No es lo mismo producir un alimento con un determinado grado de pureza que ablandar el agua para que no se me rellene de incrustaciones los tubos de la caldera. Porque esa agua no se la va a beber nadie. Va a servir fundamentalmente para producir energía eléctrica. Entonces, ahí vamos diferenciando las cosas. En el caso de la bebida gaseosa, yo estoy produciendo un alimento que, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, que entre paréntesis creo que todavía sigue el mismo código que cuando yo estudiaba en la universidad, lo cual ya es antidiluviano, yo estudiaba mi carrera, estaba vigente un código alimentario que establece la pureza, los requerimientos de cada alimento, y la bebida gaseosa, aunque no alimente, está considerado un alimento, porque la gente la consume y bueno, y tiene que tener cierto grado de pureza. Es lo más probable es que el método de ósmosis inversa me esté dando un producto más puro, digamos, porque es un alimento. Lo otro es simplemente ablandar para evitar las incrustaciones de los tubos de la caldera. Entonces ahí, fíjate, Adán, Fabricio, es interesante tu pregunta porque permite discriminar. ¿Para qué voy a utilizar por qué tengo que ablandar el agua para un caso y para lo otro? Interesante realmente. ¿Alguna otra duda sobre esta parte? No hay dudas. Bueno, ustedes van a hacer, hay un práctico que nosotros filmamos sobre justamente el tratamiento de dureza. Tenemos en el práctico una parte donde se ablanda con hidróxido de calcio, o sea, la dureza temporal, solo trata dureza temporal, y después hay otra parte donde trabajamos con la resina de intercambio, y trabajamos con ablandando todo tipo de dureza. O sea, nosotros utilizamos una muestra del agua de red, que el agua de red es agua dura. El agua de red depende, por ejemplo, la época del año. Hay épocas del año en que tiene más contenido de sales, más dureza, más hidrógeno carbonato, sulfato. Es variado, tiene sulfato, creo que tiene muy poco. En general, el agua de red que usábamos en el laboratorio era dureza temporal. Entonces, bueno, ablandamos con hidróxido de calcio y después la trabajamos otra muestra de la misma agua, la tratamos con resina. Y eso está desarrollado en el video. Sobre eso tienen que hacer ustedes el informe. Bien, entonces, ya que terminamos esta parte y vamos a empezar con un poco de equilibrio de precipitación. A ver si lo tengo acá. Oxígeno, equilibrio de precipitación, lo tengo acá. Equilibrio de precipitación, así como vimos. Equilibrio redox.
y equilibrio ácido-base, nosotros como equilibrio de precipitación es muy largo, lo vamos dando partecitas, así como si fueran pastillitas, le digo yo, pastillitas de equilibrio de precipitación hasta que finalmente lo doy completo. Y así, la única manera. Bueno, ¿qué vamos a ver en el temario? Vamos a ver el proceso de disolución de compuestos iónicos, vamos a reforzar la idea que vimos esta mañana de por qué el agua era un disolvente, era un muy buen disolvente de compuestos iónicos, ¿sí? El equilibrio de solubilidad de los compuestos iónicos, la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Con algunos ejemplitos, la clasificación de los compuestos iónicos según su solubilidad, vamos a establecer una clasificación de las sales, cosa de que ustedes ya tengan una idea, que cuando trabajan, por ejemplo, con nitratos de cualquier metal, o de nitrato de amonio, siempre son solubles, por ejemplo. Entonces vamos a ir clasificando según su solubilidad. La solubilidad del producto de solubilidad, los ejemplos, la expresión del producto de solubilidad en función de la solubilidad, el efecto de ion común, que es el mismo efecto de ion común que vimos en equilibrio ácido-base o en cualquier equilibrio acá también lo vamos a tratar, efecto de ion diverso, aquí vamos a analizar lo que se llama la fuerza iónica, y la influencia del pH en la solubilidad de los sulfuros. Podemos también ahí, por ejemplo, si Dios quiere y no sé, y todos los dioses del Olimpo me ayudan, voy a poder llegar a dar algo más. Influencia el pH en la solubilidad de los sulfuros y los carbonatos. Fíjense ustedes que cuando yo le planteo la influencia del pH en la solubilidad, acá estoy combinando equilibrio ácido-base, con más equilibrio de precipitación. Aquí son equilibrios combinados. Equilibrios combinados. Bien. De precipitación. Acá está bastante mal. Precipitación. Bueno, veamos acá. ¿Por qué el agua era...? Cuando hablamos de solubilidad de una sal, algunas sales se disuelven rápidamente, como el cloruro de sodio, o el hidróxido, o por ejemplo hidróxidos como el hidróxido de sodio, que se disuelve también muy rápidamente, el hidróxido de potasio también se disuelve rápidamente, y esa disolución se explica por lo que se llama el fenómeno de la solvatación, que es lo que veíamos esta mañana. Que el fenómeno de la solvatación, básicamente, solvatación, y en este caso lo vamos a llamar hidratación, porque el solvente es agua, hidratación, los iones se rodean de moléculas de agua, es lo que veíamos esta mañana. ¿Ah? Acá yo siempre tengo, por ejemplo, una sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, que en solución acuosa está totalmente disociado, y como les decía esta mañana, el sodio va a estar rodeado, se orienta la molécula de agua de esta manera, ¿sí? Porque ahí es donde está la densidad positiva, y por eso es atraída por el sodio, y el ion cloruro atrae los hidrógenos del agua, porque ahí es donde se concentra la densidad positiva. Entonces, esto es un proceso, el de hidratación es muy importante, para explicar la solubilidad de estas sales. Van a ver, como vamos a ver ahora, que hay sales más solubles, menos solubles, etc. Una cuestión importante de cómo está el diagrama acá, siempre el radio del catión es menor que el radio del átomo, ¿sí? Y el radio del átomo es menor que el radio del anión. Ahora, vamos a ver por qué ocurre esto, que el radio por ejemplo, que el catión sodio es chiquito y el anión cloruro es grande. ¿Por qué el radio del catión siempre es menor que el radio del anión? Ahí se lo ven, acá se lo ve grande al anión, ¿sí? Y pequeño al catión. Esa es una propiedad periódica. ¿Por qué? A ver, vamos a ir preguntando. ¿La repulsión de electrones?
A ver, despacito, despacito. A ver, Adanto ya habló. A ver, hablemos con otro. A ver, Arena, Rodrigo. ¿Por qué el radio del catión es menor que el anión? Que el radio del anión. Bueno, a ver, Díaz Emilia. Díaz Emilia. Espérate, ya te hablo. La que quiere hablar ya le voy a dar la palabra. Espero que me conteste Díaz Emilia. Me repite, profe. A ver, Díaz. ¿Por qué el radio del catión es menor que el del anión? Por el... Fuerte, Díaz. ¿Por qué? Por la atracción al núcleo, digamos. ¿Y eso qué es? A ver, amplíalo eso. A ver, ¿qué es la atracción al núcleo? O sea, en el... A ver, vamos a dejar de presentar y vamos a la pizarra. A ver, yo quiero que me expliquen. A ver, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo el catión sodio. ¿Qué configuración electrónica tiene el sodio metal? ¿Qué configuración electrónica tiene, Emilia? Uno... Corazón, acordate del corazón porque tienen muchísimo corazón. Corazón de neón. De neón, bien. 2S1 sería. Si es corazón de neón, ya no es 1S, porque el neón te está diciendo que la configuración, ¿cómo es? S2. Corazón de neón, ¿qué está indicando? Que es 1S2, 2S2, 2P6. Ese es corazón de neón. Esto es 1S2, lo mismo que decir 1S2, 2S2, 2P6. Entonces, ¿cómo sigue? Corazón de S1. 3S1, acordate del nivel, porque estamos en el tercer periodo. Entonces, el catión sodio, ¿cómo va a ser? S... Corazón de neón solamente. Corazón de neón, exactamente. Entonces, en el caso del catión sodio, fíjense que este es el sodio, ¿no es cierto? Tiene un electrón en el último nivel. ¿Y el catión? ¿Qué le pasó al catión? ¿Qué le pasó? ¿Quiénes ganaron cuando perdió el catión? ¿Quién ganó? ¿Ah? Porque acá sigo teniendo ¿cuántos protones en el núcleo del sodio? Tengo 11 y en el catión... 11, ¿Y en el catión cuánto tenés? 10. No, porque vos perdiste electrones, no protones. Seguís tengo teniendo 11 protones y tengo 10 electrones. Exacto. Entonces, ¿dónde es mayor la atracción del núcleo? En el sodio. ¿En el metal o en el ion? En el metal. ¡Ay, Jesús! Ay, perdón. Acá tengo 11 protones y 11 electrones. Acá tengo 11 protones y 10 electrones. ¿Dónde es mayor la fuerza atractiva del núcleo? En el sodio más 1. Y bueno, entonces aquí, y al perder ese electrón y al aumentar la fuerza atractiva del núcleo, ¿no es cierto? La fuerza, ¿te acuerdas que era proporcional a la carga positiva por la carga negativa sobre R cuadrado? Al aumentar, aumenta la carga positiva, ¿no es cierto? Y entonces aumenta la fuerza y el radio disminuye. Entonces, el radio del sodio es menor que el radio del catión. Claro, hay una contracción del radio. Esto se llama contracción. Contracción del radio. Por eso, chicos, fíjense en las configuraciones. Vamos, Emilia. Configuración del cloro. Profe, creo que ahí está mal el signo, digo, del radio. ¿De qué? ¿El radio del sodio no es menor al del átomo? ¿Cómo, perdón? O sea, el signo, digo, ahí dice usted que el radio del ion sodio es mayor que el radio del metal. A ver. Mayor que el radio, no te entiendo. Disculpame, no entiendo. Ah, tenés razón. Tienes razón, menos mal que nos avisó. Eso porque ya está vieja la profesora y tienen los circuitos dado vuelta. Bueno, ahora veamos el cloro, Emilia. ¿Qué configuración tiene? Corazón de neón. Sí. 3S. Corazón de neón. 3P5.
No, corazón de neón, 3p5. 3s2, 3p5. Y el anión cloruro. Mira, acá en un electrón sería corazón de neón, 3s2, 3p6. Directamente corazón de argón. Ya sería la configuración del gas. ¿Ves? Siempre se perdía para obtener la configuración del gas noble. Y acá se ganaba para obtener la configuración del gas noble. ¿Sí? Ese era el principio de la formación de un compuesto iónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuántos protones tiene el cloro? 17 protones. 17 protones y ¿cuántos electrones? 2 en el primer nivel, 8 en el segundo, 7, ahora tiene 7 en el último. Y el anión sigue teniendo 7 protones en el núcleo, 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo nivel y 8 en el otro. Y 8 electrones. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vuelvo a plantear lo de la fuerza que... ¿Qué va a pasar ahora? ¿La fuerza atractiva del núcleo va a ser mayor o menor ahora? Que en este caso, porque acá ganaban los protones en el sodio, ¿no? Ganaban los protones sobre los electrones. Tenía 11 protones y 10 electrones. Y ahora tengo al revés, tengo 17 protones y... ¿Cuánto? 18 electrones, ¿entienden? Y además tengo que ubicar ese electrón de más que tengo en el anión, necesita lugar para colocarse, porque ese nuevo electrón que puse yo al formar el anión cloruro tiene que ubicarse. Entonces acá hay una dilatación del radio. Dilatación del radio. Entonces, el radio del anión, el radio del ion cloruro es mayor que el radio del átomo de cloro. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que lo veamos. Lo vemos con las configuraciones electrónicas, con todo eso, y se va resolviendo. Bueno, hasta acá llegamos, por lo menos intenté empezar con equilibrio de precipitación. Ya en la clase que viene voy dando alguna pastillita más para ir avanzando en el tema. Muchas gracias nuevamente por colaborar. Y nos vemos la clase que viene. Acuérdense que les voy a cargar una pregunta en el foro para que participen, ¿no? Esta vez va a ser una pregunta con peróxido de hidrógeno, perdón. Los dejo. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes también.